¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy tenemos una nueva edición de Invertir en Dólares y hoy vamos a hablar definitivamente de mercados. 100% de mercados. Siempre algo de política aparece, ¿no? Estamos con Julián Josovich, que es periodista especializado en temas financieros, en mercado de capitales. Así que, por supuesto, vamos a hablar de distintos temas relacionados a la Argentina, pero también vamos a pasar por América Latina, quizá alguno de los mercados emergentes, porque bueno, hoy es demasiado amplio el concepto de mercados emergentes. Definitivamente Estados Unidos también. Y algunos otros temas más que ya iremos viendo. Así que bueno, Julián, gracias por participar, por venir. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, gracias por la invitación. Muy lindo estar acá. Bueno, me alegra, me alegra. Quiero empezar por Argentina, que tengo esta pregunta que probablemente vos sepas responder mucho mejor que yo. Argentina estamos con un riesgo país en la zona de 700, 750, en esa zona, ¿no? Y uno ve otros países de América Latina y te numero, ¿no? El Salvador 370 de riesgo país, Brasil 130, Perú en la zona de 100, Chile en la zona de 70. ¿Qué tiene que pasar para que Argentina reduzca ese camino? Porque da la impresión de que el mercado está castigando demasiado a Argentina, ¿no? ¿Tanto peor que estos otros países estamos? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué interpretás vos que el mercado ve que nos castiga con este riesgo país tan alto? Bueno, me parece que hay un conjunto de variables. Por un lado, tenés el historial crediticio de Argentina, que es imborrable y que te deja ahí una prima alta respecto de otros países que tienen un historial crediticio un poco mejor. Pasa que el nuestro es demasiado malo, ¿no? Con 9 default, entonces eso te deja como... Hay un riesgo ahí latente de que la historia se vuelva a repetir. Entonces eso es imposible de borrar, que ya nos deja por encima de los demás. Eso por un lado, como base. Como segundo, digamos, cuando uno compra un bono siempre evalúa la capacidad y voluntad de pago del emisor. Digamos, vos lo sabes bien. Con la llegada de Milei, la voluntad de pago queda, digamos, descartada. La duda de la voluntad de pago queda descartada. Porque obviamente Milei y Caputo, un gobierno pro mercado, digamos, la voluntad de pago no está puesta en duda. Obviamente van a querer pagar. El problema está en la capacidad de pago, en la generación de dólares y también en el perfil de vencimientos que tiene la Argentina, que hace que la capacidad de pago esté puesta en duda. Hoy en día la Argentina me parece que tiene un riesgo país de este nivel, básicamente porque no está con estos niveles de tasa de interés que tienen los bonos argentinos abierta la posibilidad de que la Argentina pueda acceder a los mercados de deuda para poder renovar su deuda, para poder tomar deuda y pagar la que vence. Y en paralelo no tiene la cantidad de dólares suficiente como para pagar la deuda que le vence, ya sea la inmediata y vos ves todo el perfil y la verdad que el perfil de vencimiento que dejó Guzmán es impagable, que encima el gobierno anterior dejó menos 11.500 millones de dólares de reserva. O sea, el peor de los mundos porque nos dejaron sin dólares y lleno de deuda. Y sin un mercado de capitales abierto, porque dejaban 2.900 puntos de riesgo país. Es cierto que hoy colapsó riesgo país respecto a donde había arrancado, pero todavía la capacidad de pago está puesta en duda, porque no tenés dólares y tenés que reabrir el mercado de capitales. ¿Cómo haces para reabrir el mercado de capitales? No podés abrir el mercado de capitales o pensar salir en el mercado con cepo incluido. O sea, es muy difícil, es contradictorio. Entonces, un paso previo para reabrir el mercado de capitales es salir del cepo. Y ahí nos lleva al debate que estamos viendo actualmente, que es qué pasa con el FMI, la guita que el FMI nos puede dar y cuáles son los pasos subsiguientes que va a hacer el gobierno para salir del cepo, para que en última instancia la economía crezca, pero también de forma indirecta de que la Argentina pueda volver a los mercados de capitales, que es uno de los temas centrales hoy en día. Yo creo que con una salida del cepo exitosa, bueno, probablemente eso tenga un correlato, una fuerte baja adicional de riesgo país y que Argentina pueda converger a los riesgos países que vos decís. Quizás con un prima adicional, justamente por la historia, y porque probablemente en el principio el mercado va a querer ver más sobre Argentina, como, bueno, mostrame que seguís por este camino. Le va a pedir a la sociedad, che, ¿quieren ir por este camino? Muéstrenme desde el punto de vista electoral que quieren seguir por este camino. Y es como que ya se quemó mucho con Macri y ahora va a decir, bueno, no, voy a esperar un poco más y le voy a pedir más cosas a la Argentina en general para no confiar tanto como confié con Macri, que la verdad que fue malo, digamos, la apuesta. Entonces yo creo que Argentina tiene un riesgo país alto por su historial, por la falta de dólares, por el perfil de vencimiento y por la falta de acceder al mercado de capitales. Me encantó la respuesta. Me gustó también lo del historial. Es como
el Veraz, ¿no? Sí. Ahora tiene otro nombre, ¿no? La que la compró, no me viene a la mente, pero es una marca que te queda, que vos tenés un historial crediticio malo, y cualquier persona que tiene un historial crediticio malo, si va a sacar una tarjeta de crédito le van a dar menos línea, o si quiere pedir un crédito le van a cobrar una tasa más alta. Claro, Justamente bueno. por eso. No solo eso, sino que además, no solo eso, tu historial, sino tu situación actual, que te acerca Sí, mucho no. a tu historial. Como decís, che, la probabilidad de que otra vez la historia se repita, dado el perfil de vencimiento, dado que no tenés dólares y dado que no tenés todavía abierto mercado de capitales, hoy no está descartado el default así limpio, si no, ya estaríamos rindiendo mucho menos. Yo en mi cabeza tengo esta secuencia de orden de cosas, a ver qué te parece a vos. Imagino primero el acuerdo con el fondo, que es prácticamente un hecho, que aumenta por supuesto la probabilidad de salida del cepo, que el presidente ya dijo que iba a ser este año. Sí. Pero me imagino que es el acuerdo con el fondo que te aumenta tu capacidad de pago, porque te libera los pagos con el fondo, de alguna forma te refinancia los propios vencimientos del fondo. Y después, muy interesante esto que vos dijiste, a ver si electoralmente Claro. confirma la sociedad que quiere ir por este camino. Ujú. Y yo creo que ese es el paso 2. Y dado eso, creo que el paso 3 es el que te permitiría nuevamente ir en la posibilidad de tener refinanciación de la deuda, y que además imagino yo que te dejaría virtualmente muy cerca de volver a ser mercado emergente, que ahora creo que todavía somos mercado, Standalone. no somos ni de frontera, ¿no? Standalone, o sea, como un bicho raro ahí que no sabemos dónde poner, básicamente. Sí. Bueno, el debate hoy está en el punto 2 y 3, que es si se sale el cepo antes o después de las elecciones. El 1 está establecido. La salida del cepo 2 y 3, o sea, la salida del cepo y la cuestión electoral, que es el número 2 y 3 que vos mencionaste, es lo que está en duda. ¿Qué viene antes? Es decir, ¿el gobierno sale antes o después del cepo? ¿Antes o después de las elecciones del cepo? Esa es la duda. Yo creo que cuanto más pasan los días, ahora, estos días, y más lejos está la posibilidad de que el gobierno salga del cepo antes de las elecciones. Y toma más protagonismo la idea de que salga después. ¿Por qué? Porque lo que ha querido hacer el gobierno durante todo este tiempo es evitar que la salida del cepo te genere un escenario cambiario o de estrés nominal que te termine repercutiendo negativamente en la inflación, eso en el bolsillo de los argentinos y finalmente electoralmente. Ha cuidado mucho el gobierno ya con la victoria contra la inflación, pero que se contenga. Por eso te controla la brecha. Ahora no, por esta semana que estuvo más volátil, pero ha venido controlando la brecha. Igual se disparó la brecha, después digamos, volvió a comprimir en estos días el tipo de cambio. Pero digamos, me parece que mi escenario base, como se dice en el mercado, es que primero las elecciones, después el cepo, y tendremos un último bimestre del año a full, porque va a ser la salida del cepo y el regreso a los mercados de capitales, porque en enero hay que pagar 4.700 millones de dólares. Vos sabés que yo siempre pensé también lo mismo, que viene después, que viene primero las elecciones y después la salida del cepo. Salvo que tengan pensado hacerlo casi de forma inmediata, pero me parece que entendiendo cómo razona el gobierno y el presidente, no sé si sea un riesgo que quieran correr ahora, porque de alguna manera sería muy difícil que no tenga un traslado cambiario al menos inmediato y quizá el 10%, que la brecha. Claro, que es algo súper exitoso, pero que te puede complicar las expectativas de inflación. Pero por otro lado, también hay muchos que empiezan a dudar de la sostenibilidad de esto. Yo vi un tuit tuyo que marcaba que en los últimos días el Central terminó vendiendo bastantes reservas, sí, ¿no? Que en los últimos 20 días sigue estando en positivo, pero que si te pones a ver los últimos... 1.000 millones casi en los últimos 4 días. Bueno. ¿Crees que el gobierno está considerando... Es difícil la pregunta, ¿no? Pero que ese hecho puede hacer que el gobierno cambie la decisión y adelante eventualmente la salida del cepo, o no, es al algo contrario. Al contrario. Al contrario. Okay. O sea, desde el lado... A ver, la salida del cepo... Entramos en un momento en donde la economía argentina se juega en muchas cosas. Y esto de que se habla del
viste que se hablaba de la motosierra y después el bisturí en el gasto. ¿Sí? Me parece que entramos en bisturí también en las medidas económicas que se van a hacer adelante, sobre todo contemplando la salida del cepo, ¿no? Porque es que hay pocos grados de libertad, tiene que salir bien, porque si no juega mal electoralmente. Yo no estoy preocupado. Yo creo que el aumento de la volatilidad cambiaria y la pérdida de reservas en este mood que está el mercado en los últimos días, más bien negativo, preocupado, ¿viste? Cuando los bonos caen, las acciones también, sube el dólar, el riesgo país más cerca de los 800 otra vez, es como que el contexto de corto plazo no está propicio como para que... O sea, ves volatilidad en el mercado de bonos, tenés mucho vencimiento de deuda en pesos en estos días, entonces es como que no siento que en esta semana sea el momento para salir del cepo. Y entonces como que en la medida que estas semanas pasen, ya se pasó el primer trimestre prácticamente, y ya estás muy de cerca a las elecciones. Si tenés algún evento nominal de cara a digamos, con la salida del cepo muy cerca de las elecciones, te va a repercutir negativamente. Entonces yo siento que sí, que va a venir después. Yo no estoy preocupado con la salida del cepo en el largo plazo. Yo creo que van a venir muchos dólares en la Argentina. Yo estoy preocupado con el cepo en lo inmediato después de la salida del cepo. Es decir, esa forma en que se va a cerrar la brecha, cuál va a ser el nuevo esquema cambiario, y a partir de ahí, bueno, cómo va a pasar el dólar en esos días. Y cómo el mercado se acostumbra otra vez al no cepo. El mercado, digamos, las empresas, ¿no? Pues son las que están encepadas. Vos querés comprar dólares, vas al mercado al mercado financiero. Pero las empresas con los dividendos, no todos los agentes encepados, quitar muchas regulaciones. Se va a tener que acostumbrar la economía argentina a eso. Y eso es volatilidad de corto plazo. Pero a largo plazo yo estoy optimista porque mirás lo que es vaca muerta, los términos de intercambio para Argentina pueden llegar a ser positivos para adelante, superávit energético, equilibrio fiscal también, que eso te genera cierto optimismo, la recategorización de emergentes. Y hay muchas inversiones en la economía real que muchos inversores quieren venir a hacer, pero bueno, tenés el cepo. Está claro que hay, yo diría que tenés quizás 6 meses de cierta fragilidad por delante, 7 meses de cierta fragilidad, pero una vez superadas las elecciones de manera exitosa, sí, el panorama se abre claramente. ¿Crees que en el segundo trimestre los dólares del campo podrían ayudar a tranquilizar las aguas de alguna forma? ¿O no tanto? No solo eso. Yo creo que el campo estacionalmente viene en meses buenos desde el punto de vista de la liquidación del agro. Por eso te preguntaba. Y además estacionalmente vienen buenos meses en cuanto al déficit de turismo. Porque se va a caer el déficit de turismo. Entonces eso va con... Pensemos que, digamos, se utilizaron creo que 2.000 y pico millones de dólares del Banco Central y, digamos, del déficit de turismo en general en estas últimas 3-4 semanas, un mes y medio. Entonces el déficit de turismo va a caer combinado con la estacionalidad positiva de la liquidación del agro. Así que eso debería tranquilizar un poco también la dinámica en las reservas. De cualquier manera, la relación entre tipo de cambio y tasas de interés está jugando en contra para que el Banco Central siga acumulando reservas. Eso también habrá que ver cómo se termina de calibrar. Y ahora, con todo este contexto, ¿qué te gusta más? Acciones, hablando de Argentina, ¿no? Acciones, bonos, algún tipo de bonos, algún tipo de acciones, ¿o crees que más es una situación de esperar alguna definición más? Bueno, son plays distintos. Sin entrar en recomendaciones, simplemente pensemos en la descripción de cada activo. Hoy los bonos argentinos te están rindiendo, pensando en la reinversión de los cupones y demás, 12%, 13%, digamos, 12-13%. O sea que ya no vas a ganar soberano, estás hablando. Soberano, sí, perdón. No vas a ganar tanto por apreciación, por compresión, que todavía puedes ganar un montón, pero no como el año pasado que ganaste más del 100%. Todavía puedes ganar 20%, 25% si comprime a niveles, digamos, 500, 450 puntos de riesgo país. Entonces, podés ganar un poco, pero, digamos, no vas a ganarlo el año pasado. Pero sí se transforma en bonos que pueden pagar buenos cupones y que te están rindiendo alto hoy en día. Entonces, es más que nada un play de buy and hold diciendo Argentina va a pagar y, bueno, podés seguir jugando a un instrumento de renta fija. Ahí es apostar a que la curva se normaliza, al regreso de los mercados, ¿sí? Con las acciones es distinto. Pero antes que te vayas de los bonos, ¿qué soberanos están dando cupón bueno? Pues yo No, cupones no, me refiero, digamos, lo que te están rindiendo, pero ya te va a empezar a pagar. Está bien, pero es un rendimiento que... Buy and hold a largo plazo. Está bien, porque, viste,
déjame, yo no estoy súper canchero con los bonos, pero la L30, por ejemplo, al final la TIR que tenés es una mezcla de un cupón muy bajo y que te va pagando. Va subiendo los cupones a lo largo de los vencimientos. ¿Pero cuánto es? No me acuerdo. Pero son bajos igual, siguen siendo bajos. 2-3%, ¿no? Fue lo que terminó golpeando a los bonos, porque Guzmán creó bonos que no pagan cupones durante los primeros años, van creciendo los cupones. Por eso también aumenta el perfil de vencimiento, porque entre la devolución de capital y el incremento de los cupones va aumentando el perfil de vencimiento en los próximos años. Pero por eso cotizaban como acciones los bonos porque no pagan cupones. Solamente quería hacer ese comentario porque vos decís, rinden el 12%. Si la gente cree que compra y va a cobrar el 12%, es un poco... con la reinversión hasta el vencimiento. Claro, está bien. Es un poco confuso porque... Te digo porque me ha preguntado gente de Perú, por ejemplo, y le digo, no, momento, esa la TIR... Pero eso tiene que ver con que a finish y con que tiene amortización, es decir, que te devuelve capital, pero los cupones no son tan altos. Entonces, probablemente los bonos que tienen un cupón más atractivo, y también corregime acá, me parece que son los Bopreales. Los Bopreal que encima vencen dentro de esta gestión. Pero ese sí tiene cupón. Ese te paga, sí. No me acuerdo tampoco cuánto, pero también están en rendimientos similares a los soberanos. En rendimientos similares, pero... Con pago. Con pago. Y más cercano en el tiempo. Claro, o sea, es interesante porque los bonos de Argentina son una selva súper frondosa, porque no vas a encontrar nada parecido, por supuesto en Estados Unidos no hay, pero a riesgo que en muchos otros países de América Latina, porque claro, como vos sos un pagador muy malo, tenés que armar las cosas de determinada manera para que convencer a los que te prestan, porque la gente quizá no lo sabe, pero no son tanto los bonos que te van pagando amortización antes, es decir, préstame 100, pero... Y vos le decís, te devuelvo los 100 dentro de 10 años y te voy pagando interés. No, yo no te voy a esperar que me pague los 100 solamente en el año 10. Vos sos tan desastre que andá devolviéndome el capital antes, andá pagándomelos de a 15. A partir del año 4 andá devolviéndome 15 por año de capital, algo que es muy inusual. Pero eso tiene que ver con que ha sido tan desastroso la performance crediticia de Argentina que tiene que inventar estos bonos, y vuelvo a decir, tan inusuales para conseguir que le presten. Bueno, con relación a los bonos, o sea, ahí hay un play de que buscas algún tipo de renta y que buscas también cierta apreciación de lo que le quedan a los bonos, ¿no? Esto es decir, bueno, de Argentina de 750 va a converger a 350 y se va a quedar ahí. O sea, como que tiene un límite en cuanto al rendimiento que te pueden dar Argentina, o sea, los activos argentinos, si todo sale bien. Yo creo que si todo sale bien, además debería haber más potencial en las acciones. ¿Por qué? Pues si todo sale bien, la economía argentina va a crecer más. Y quien mejor capitaliza un escenario económico de expansión suelen ser las acciones, que ganan más guita en la medida que la economía funcione más y funcione mejor. Igual tenés ahí atado a la volatilidad internacional, que es lo que está sufriendo ahora. Fíjate que en este contexto de volatilidad, quien más sufrió fueron las acciones, no tanto los bonos. Pero Argentina puede, digamos, eventualmente desprenderse. Yo creo que las acciones tienen otro play más a largo plazo, pensando en crecimiento económico, salida de cepo, crecimiento económico, regresar a emergentes y que las acciones argentinas vuelvan a ser recategorizadas dentro de emergentes, y que eso le genere flujos a esas acciones. Ahí hay una historia, me parece, un poco más de largo plazo y probablemente con mucho más potencial respecto de los bonos. Yo creo que cada mes que vos tenés inflación baja, por más que febrero subió un poquito respecto de enero, te mejoran las perspectivas de vuelta masiva de crédito. Y mi impresión es que en ese mundo los grandes ganadores son los bancos, las acciones de los bancos. ¿Tenés una lectura parecida? Bueno, sí, digamos, los bancos suelen canalizar muy bien los ciclos económicos. Y son los que tienden a sufrir más cuando se da un fuerte deterioro, y son los que tienden a subir más cuando el mercado está viendo que se está pegando la vuelta. De hecho, son los que más están subiendo. El año pasado subieron 300% los bancos. Entonces, puede ser. Ahora, también a los bancos en un momento, y habrá que ver también, estuvieron muy golpeados porque el gobierno anterior ensució mucho la hoja de balance de los bancos, haciéndolos socios del déficit fiscal. Porque los bancos le prestaban, formaban parte de las licitaciones y compraban bonos en pesos que emitía el gobierno anterior, pero para financiar también al Tesoro. Entonces, digamos, esto de las LELIQs y demás, o sea, los pasivos remunerados, bueno, los bancos
se ensuciaron mucho, obligados de alguna manera, digamos, a tener dentro de su cartera activos que podían comprometer su propio balance. Y una de las cosas que aprendimos del 2001 fue que no hay que ensuciar la hoja de balance de los bancos porque se caen los bonos que paga el gobierno y se cae el sistema financiero. Bueno, el kirchnerismo no lo respetó porque se deterioró notablemente la hoja de balance de los bancos. Entonces, acá en Argentina, si bien se puede anticipar un ciclo económico, también hay que en el margen ir monitoreando la hoja de balance de los bancos y qué tan expuestos están al riesgo soberano. De cualquier manera, nuevamente, con un gobierno más pro mercado, haciendo el equilibrio fiscal como lo viene haciendo, ese riesgo quedó bastante acotado y por eso los bonos, los bancos son los que más suben en el pasado. No solo por la perspectiva de pago y de mejoramiento del crédito en pesos, sino también por el crecimiento económico esperado. Vos estás teniendo ahora, bueno, un año 2024 que fue estelar para la bolsa argentina, pero viene después de años donde los mercados de capitales acá quedaron muy retrasados respecto de, vamos a decir, los pares de América del Sur. ¿Crees que puede haber un resurgir del mercado de capitales de Argentina más allá de la coyuntura de ahora? Probablemente está todo de la mano, ¿no? Pero ¿tenés buenas expectativas respecto de aumento de instrumentos que se puedan negociar? Nuevas empresas que puedan salir a cotizar. ¿Cuáles han sido las limitantes, por ejemplo, para que puedas tener nuevas empresas listadas? Porque creo que en los últimos años han sido contadas con los dedos de la mano, ¿no? Muy, muy pocas. Bueno, a ver, cuando uno define el mercado de capitales, uno conceptualmente es el ámbito en donde aquellos agentes que tienen déficit de capital se unen o intercambian con aquellos que tienen superávit de capital. Esto significa aquellos agentes que quieren financiarse y aquellos que tienen un excedente de pesos en economía, en el mercado o de dólares y que quieren colocarlos y hacer trabajar la guita. Cuando vos tenés una economía que está estancada, ese círculo, esa conexión se rompe porque el que tiene digamos, superávit o necesidad de financiamiento no es para invertir en el largo plazo y en desarrollo, sino es para capital de trabajo y es como algo muy de corto plazo. Entonces el mercado se transforma en un ámbito transaccional más que de inversión a largo plazo. Entonces, tener un escenario de círculo negativo, de deterioro macroeconómico, te hace que el mercado de capitales pierda preponderancia. Además de todo lo que hicieron los gobiernos anteriores, o en particular el kirchnerismo, de destruir el mercado de capitales, denostando a los especuladores, ¿viste? Toda esa pavada, pero además con datos reales, que es haber, digamos, destruido todo lo que tiene que ver con las AFJP y demás. Todo eso destruyó el mercado de capitales. Eso hizo que el escenario, el volumen se contraiga notablemente y el escenario virtuoso en el mercado se rompa completamente, dejando a la Argentina por el momento en el ostracismo del mercado de capitales a nivel global. Entonces eso, creo que si el gobierno tiene una actitud o sea, si se encara un proceso de crecimiento económico, ese círculo virtuoso entre los agentes se va a fortalecer. Y por otro lado, el gobierno tiene que hacer cosas para hacer crecer el mercado de capitales. Yo creo que hay un montón de instrumentos que podrían ser colocados o que podrían tener mucho más volumen del que tiene. Y nuevamente, aquellas empresas que acceden al mercado de capitales para emitir acciones, eso es para financiarse a largo plazo, no es para pagar los sueldos de mañana. Entonces, si vos no generás crecimiento a largo plazo, ¿y qué empresa va a querer emitir acciones? No, o que no tiene perspectiva de crecimiento. Y no, entonces la gente, las compañías no se han accedido al mercado porque su perspectiva de crecimiento ha sido, digamos, cortada por la política macro que no permitió una perspectiva de crecimiento tampoco. Entonces, nuevamente, yo creo que si la economía crece, vamos a ver un resurgir de las emisiones de acciones, pero también de más colocaciones de deuda. Fíjate lo que pasó con el blanqueo. Tuviste un pequeño incentivo con el blanqueo y explotó las colocaciones de obligaciones negociables. Impresionante. Bueno, eso podría multiplicarse si la Argentina no solo rebota del lado económico como está rebotando ahora, sino que entra en un círculo de expansión económica, es decir, crecimiento a largo plazo. Ahí el mercado de capitales juega un rol central. Y en vez de ver al mercado como los especuladores y los malos, bueno, debería al contrario verse como un canalizador, un multiplicador del crecimiento. Fíjate qué importante esto que dijiste, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, corregime si entiendo bien, ¿no? Muchos dólares que estaban en el cajón se blanquearon y se pusieron a trabajar. Porque colocaste un montón de obligaciones negociables
Y en definitiva pasa eso, ¿no? Esos dólares que estaban en caja de seguridad o en una caja de zapatos o vaya a ver, saber uno dónde, fuera del sistema, al blanquearse y colocarse una parte importante en esta deuda corporativa o obligaciones negociables, en definitiva permite que ciertos engranajes de la economía se pongan en movimiento y que colaboren al crecimiento, ¿verdad? Dar incentivos. Y el mercado los toma y reacciona. Muchas empresas utilizaron ese gran flujo y ese gran flujo de dólares y esa caída en las tasas de la deuda corporativa para refinanciar su deuda. Muchos hicieron eso. Y una parte también para invertirla en sus propios negocios. O sea que no todo lo que se blanqueó y fue capturado por las compañías fue para dedicar a su negocio, sino también para mejorar su perfil de vencimiento. Que en el margen termina siendo lo mismo. Un dato positivo de eso es que el gobierno, fíjate el incentivo que dio, dijo, van a entrar muchos dólares, yo no los quiero. El gobierno no emitió un solo instrumento para chupar los dólares de blanqueo. Que de hecho en un momento decían, que eran las letes, ¿te acordás? Que eran las letes en dólares. Y Caputo salió y dijo, no, yo no voy a emitir nada. Que lo tome el privado. O que los dólares tengan donde tengan que ir. Yo creo que eso fue acertado y terminó favoreciendo a las compañías. Que eso genera un escenario mucho más expansivo en la macro que si los dólares lo hubiese tomado el gobierno. Es que siempre tuve dudas de por qué las tasas de rendimiento de las ONs o de los bonos corporativos de Argentina eran tan bajos y tenían un spread tan chico con los treasuries. ¿Hasta dónde sos parte del cepo? ¿Es parte del cepo? ¿La explicación? Bueno, a ver, primero, la pirámide en Argentina está invertida. A ver. ¿Qué significa eso? En general, digamos, lo que menos rinde en un país emergente es el soberano. Uh-huh. Se tiende a pensar que los subsoberanos son más riesgosos, con lo cual rinden más que el soberano. Y el corporativo tiende generalmente a tener un rendimiento aún mayor o similar que el subsoberano, pero mayor que el soberano. Entonces debería rendir más. Sin embargo, acá está invertido, porque lo que más rinde es el soberano en Argentina, un poco menos el subsoberano, el provincial, y menos todavía el corporativo. Entonces, dice, che, pero ¿por qué es así? Bueno, vuelvo a la primera pregunta. Historial crediticio. Porque el historial crediticio corporativo de una Pampa, de una Tele... Bueno, también defaultearon, ¿no? Pero, digamos, en momentos difíciles tuvieron una mejor respuesta a cumplir con sus obligaciones. Cuando tuvieron que reestructurar, incluso lo hicieron con condiciones mucho más favorables respecto a lo que hizo el soberano, cuidando mejor al acreedor o al bonista respecto a lo que hizo el soberano. Entonces, el historial crediticio ahí te juega un rol importante. Y después sí tenés lo que tiene que ver el cepo, pero ahí estamos hablando de dólares, o sea, no sé si influye tanto. Me parece que está más relacionado con la generación de dólares y el management de las compañías, el historial crediticio de cada una de esas compañías, que termina, bueno, repercutiendo. Hoy en día no está puesto tanto en duda si Pampa va a pagar o no, pero sí está puesto mucho más en duda si Argentina tiene los dólares para pagar o no. También responde el perfil de vencimiento de cada compañía. Porque Argentina tiene un perfil de vencimiento terriblemente desafiante. Estamos llenos de deuda y sin dólares. Entonces eso hace que indudablemente Argentina rinda más que el corporativo. El cepo obviamente influye porque, bueno, digamos, te termina generando como un cuello de botella en donde los inversores no tienen demasiadas opciones para moverse. Y terminan, bueno, dentro de todos los riesgos que hay, ¿qué activo me compro? Bueno, dame un corporativo. Pero bueno, lo lógico sería que con la salida del cepo se dé una fuerte caída en el riesgo país y que esa pirámide al menos se equipare, porque es mucho el spread que hay entre el soberano y el corporativo. O sea, debería tender a un poco más reducido ese diferencial. Te saco ahora de Argentina, ¿no? Y yendo a lo que es América Latina, si vos ves las acciones de Brasil, están prácticamente igual que hace 5 años, ¿no? Y pasó de todo en la mitad. Y pasó de todo en la mitad. O sea, está en el mismo precio, pero... Pasó de todo en la mitad y tenés un real que ha perdido valor, ha llegado incluso
creo que a estar en 6,50, no sé si llegó a estar Sí, a 6.30, 6.30. 6,30, creo que un poco más ¿Un poco arriba. más? Bueno. No me acuerdo exactamente. ¿Tenés algún comentario de Brasil en la región? ¿Hasta dónde Brasil hoy le afecta a Argentina? ¿O Argentina, teniendo superávit fiscal, está un poco más blindada de lo que pase con Brasil? Si tengo comentarios con qué pasa en Brasil. Sí, o tu visión de Brasil. Bueno, yo sería optimista con Brasil. Yo sería muy optimista con la región por culpa de Milei. Yo creo que Milei, esto que está pasando en Argentina, de que vino alguien y éramos el paria en la región. ¿Vos te acordás cuando los brasileños nos rompían los billetes en la cancha de Boca? Se nos cagaban de risa. Y hoy ya eso no pasa. Hoy ya no ves tantos brasileros acá. ¿Por qué? Porque bueno, nos apreciamos. ¿Por qué nos apreciamos? La moneda te muestra la salud de la economía, de cualquier economía. En el caso nuestro, el peso se apreció porque la economía mejoró. Y fue tal brusco el reversal que generó desde el punto de vista económico y financiero lo que hizo Milei, que hoy todo el mundo presta atención a lo que pasa en Argentina. Y mucha gente de la región, incluso del mundo, en Europa, en España, por ejemplo, nos envidia a los argentinos. Dice, che, qué bien lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo es que tenían inflación del 200% y, no sé, 20% de inflación mensual, ahora tienen 2, 3% de inflación? Entonces, es como que hizo mucho ruido lo que hizo Milei, generando en el extremo sana envidia. Y yo creo que lo que está pasando con la Argentina podría eventualmente generar un cambio político en la región, en donde Argentina se adelanta y podría generarse un cambio político. ¿Qué significa eso? Que la derecha o Milei, o con una visión más pro mercado, entre al poder. Pero ya más institucionalizado, más establecido respecto del intento que implicó Macri. Vos fíjate que primero vino Macri, después Bolsonaro, pierde Macri, pierde Bolsonaro. O sea, creo que podría darse algo parecido, pero al revés. Yo creo que aquel que quiera jugar un trade electoral con Brasil o incluso en la región, pensando en esto, yo siento que eso es lo que puede llegar a pasar, como que ha perdido, porque además la izquierda ha hecho un desastre durante la administración de la pandemia y las consecuencias de la pandemia, desde el punto de vista económico, un desastre en todos los países de la región en general. Pero bueno, acá en Argentina mucho más exacerbado. Yo siento que puede haber un giro político en Brasil. La Lula le está yendo muy mal desde el punto de vista de las encuestas. También está enfermo o ya está grande Lula, entonces eso también puede jugarle en contra a Lula. Así que yo sería optimista con Brasil. Y creo que, como decís, como estamos en valores de mínimo de 5 años, colapsaron muchas acciones. Vos mirás, no sé, Vale, Bradesco, no sé, Itaú no cayó tanto, Petrobras tampoco, pero hay muchas acciones que se hicieron pelota, que creo que están en un punto de entrada, incluso el EWZ, digamos, como dijiste, mínimo desde la pandemia casi, que está en un punto de entrada como si, mira, lo compro y espero 3-4 años a ver si sea un cambio electoral. Alguna expectativa se va a generar. Falta mucho porque será, creo que fin de 2026 las elecciones, pero vos no sabes cuándo arranca el trade electoral. Claro. En tu caso, ir teniéndola y decir, bueno, una ficha. Y fíjate que este año, cuando las acciones de Argentina están cayendo, 15% en dólares, 16% en dólares, suben las acciones de Brasil 20% más o menos, 17, 18%. El año pasado, Argentina subiendo más del 100%, casi 40% abajo Brasil. O sea que puede ser un trade decir, bueno, short Argentina, long Brasil y marcarse ese reverse. Pero igual yo creo que hay un trade electoral de fondo que puede favorecer las acciones de Brasil. Y si le importa a Argentina, ¿qué es lo que pasa con el real y todo eso? Sí, obviamente impacta que tu principal socio comercial se aprecie o se devalúe. Pero yo creo que Argentina depende mucho por dónde arrancó el gobierno actual y por dónde está encarando el mejoramiento de los desequilibrios. Hoy Argentina es mucho más importante lo que pasa en Argentina. Al inversor le importa más el equilibrio fiscal, le importa más la hoja de balance del Banco Central, la recuperación de la economía, de los salarios. Yo creo que el foco está mucho más puesto hoy en Argentina. Sí, volviendo a eso, creo que probablemente en otras circunstancias la caída que vos viste en Wall Street le hubiera pegado muchísimo más a las acciones, a los bonos, incluso al tipo de cambio, ¿no? Local, sí.
Con Brasil, no sé, yo creo que todavía le falta un poco al trade electoral porque me parece que no hay visibilidad. No, sí, falta mucho, ¿cierto? No, está bien y no sé hasta dónde. Yo soy un poco más escéptico todavía. Vos sabés que yo navegué la baja del final de año y casi que en estos primeros meses te recuperó lo que te cayó los últimos 2 del año pasado. Es el camino hacia la nada, Brasil, ¿no? Sí, no está claro, no hay una tendencia ahí. No está claro. A mí me parece que no está claro todavía. Pero bueno, está. Pero ojo, Vos te gusta mucho el behavioral. Vos Sí. fuiste profe, o no sé si se diciendo. Sí, fui en su momento. Yo compré Brasil a fin de año el año pasado, comienzo de este año. Estoy yendo bien. Sí, claro. Debe estar 20 arriba seguro, más o menos. Sí, pero uno de los motivos por los cuales compré es porque aparecía en todos los diarios. Como el malo de la película. Todos los diarios. El dólar, crisis en Brasil, el dólar se va al demonio, las acciones colapsan, la inflación, el déficit, emergencia en el Banco Central teniendo que aplicar medidas, porque la inflación se disparaba. Todo muy malo. Y ahí hizo piso. No estoy diciendo que sea el piso definitivo. No, pero claro. Creo que hubo un estrés. Los mercados hacen pisos en contexto de mucho negativismo, tanto en cantidad como en pesimismo. Yo no sé si fue el piso definitivo y pueden venir caídas más fuertes. Pero que estamos cerca, para mí estamos cerca. Yo no sé si el trade electoral va a arrancar antes, no lo sé. Pero sí siento que el mercado está preparándose para, no sé, algún tipo de mejoramiento. Está muy bajo muchas acciones. Y sobre todo aquellos que tienen ganas de jugar trade de acciones que pagan dividendos. Brasil paga altísimo dividendo. No es mi caso, no es mi trade ese. Pero digamos... A lo cual te ponen un carry negativo para estar short, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Para los que le gusta, creo que hoy hay menos argumentos para estar negativo. Para los que le gusta estar short, como a mí. ¿Estás short de Brasil? Estuve. No, ahora no. Estuve. Poquito, un par de semanas. Está bien. Bueno, está bien. Al fin del año pasado estuve short Brasil. Pero creo que hay menos motivos hoy para estar bajista con Brasil. Sí, o por lo pronto lo que parecía ser el desbarranco del real se frenó, por supuesto. La reserva que tiene el Banco Central de Brasil amedrenta en cualquiera. Sí, pero vendía. Uno de los motivos. ¿Cuántos dólares vendía el Banco Central de Brasil el fin del año pasado? Bueno, wow, se está vendiendo todo, ¿entendés? Creo que vendió 40 mil millones de dólares para frenar el tipo de cambio. Y vos veías ese escenario de crisis, de pesimismo. Y bueno, tiene balas. Lo que pasa es que tiene, sí. No sé qué número, no quiero decir una pavada, pero tiene unos números gigantescos de reserva de Brasil. Más de 300 mil millones de dólares tiene. Sí. Está bien. Pero tenía 400 mil. Bueno, saliendo de Brasil, de lo que es América Latina, ¿algo en especial que creas que está para destacar? Te voy a poner el caso de, no sé si se dice el precio del cobre, pero está haciendo unos máximos, estaban 5.12, pero no sé si es no sé cómo se mide por tonelada, el contrato futuro, no sé la media. Sí. El ETF de Chile volando, ¿no? Bueno, Chile lo mismo. Chile lo mismo con la cuestión política. Pero ahora Chile está fuerte para arriba, ¿no? Bueno, pero nuevamente tengo amigos chilenos y el mercado da por descontado el fin de Boric. ¿Entendés? Okay. Yo siento que en la región, sin entrar en detalles no sé cuándo son las elecciones. No, yo tampoco, pero... No sé si son cada pronto, 5. pero bueno, son ahora. Ok, está bien. Igual obviamente el fin de Boric, pero igual gobierna una sola vez. Sí. Lo que quiero decir es que está descontando el fin de la izquierda, o por lo menos un nuevo gobierno más de derecha. Hay que ver ahí qué es lo que hace Kast, que fue el que perdió, no sé si se va a volver a presentar, pero... lo que yo sí siento es que Argentina suele tomar la delantera en los cambios de ciclo político. Y yo siento que puede haber un giro de la política hacia la derecha por parte de los gobiernos latinoamericanos. Y eso es pro mercado, eso suele ser bien recibido por el mercado. Así que por eso yo estoy optimista. Argentina me hace estar optimista con el resto de los países también. Ahora, es impresionante si uno se pone a ver en los distintos países. Déjame hacer un paneo rápido, ¿no? Uruguay, izquierda. Brasil, izquierda. Chile, izquierda. Perú es una izquierda soft, si querés. Colombia, izquierda. Venezuela, ni hablar, izquierda. México es una izquierda capaz... Izquierda, sí, es izquierda. Es izquierda, definitivamente, pero
es una izquierda que está cerca de Estados Unidos, no es una izquierda radical porque nadie es tan idiota, quiero decir, ¿no? Si vos estás al lado de Estados Unidos sos de izquierda, pero haces un montón de cosas con Estados Unidos, sos una izquierda más bien razonable. Sí. A eso me refiero, ¿no? Y fíjate también que muchísimos de esos países, y vuelvo a lo del principio, ¿no? Tienen un riesgo país más bajo que el de Argentina. Es como que la izquierda, si bien... ¿Qué pasa? ¿Hace solamente desastres en países como Argentina y Venezuela? Porque en los otros no ha hecho tantos desastres. Mismo en Uruguay. A lo largo de los años, Uruguay siempre ha sido más de centro izquierda, siempre, ¿no? Pero han sabido mantener las reglas a lo largo del tiempo, ¿no? Y no destruir lo que hizo el gobierno anterior. Sí. Me cambié un poco, volví un poco a lo político, pero la verdad que cuando uno se pone a repasar lo que es América Latina, que está totalmente volcada a la izquierda hoy con riesgo país bajo, es sorprendente, ¿no? Bueno, es que tienen las cosas claras. Esta semana el Caputo mencionó a Perú. Sí, dijo, bueno, fuimos a ser un país normal como Perú, que tiene crisis política, pero que eso no se traslada a la cuestión económica, a la cuestión cambiaria. Bueno, ¿por qué? Porque tienen, digamos, una hoja de ruta con relación a algunas cosas que los países han aprendido que no hay que hacer. Sí. El Banco Central es independiente, no lo puede tocar nadie, y eso es un legado de Fujimori. Bueno, yo creo que esto que vos decís, hay cosas establecidas, salvo en Argentina y en Brasil. Porque en Brasil sí también se han hecho, digamos, el déficit fiscal que tiene Brasil, digamos, 9,5 puntos de PBI, o creo que ahora bajó un poquito, pero digamos, de descalabro fiscal. Lo que nos dejaron a nosotros, terrible. Yo creo que tienen las cosas establecidas y que la cuestión política no se termina por mezclar con la económica. Hay cosas que la economía sigue su camino, no está puesto en duda en algunos casos el equilibrio fiscal, como puede ser en Chile, que si se no soy especialista en Chile, pero digamos, viene siendo siempre el investment grade de Latinoamérica. Paraguay, lo mismo. Entonces digo, en general, me parece que muchas de las economías de la región han aprendido la lección que estamos nosotros, espero que hayamos aprendido después del desastre kirchnerista. Pero mira, yo sabés qué siento, porque Uruguay, por ejemplo, Uruguay vota obviamente con el bolsillo, o Europa, por ejemplo, Europa vota con el bolsillo si las cosas están caras, si no están caras, pero ponen en el balance otras cosas mucho, con una preponderancia mucho más fuerte o igual de fuerte que la económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que en el largo plazo la Argentina va a dejar de votar con el bolsillo como variable fundamental y va a empezar a votar con otras variables como por ejemplo, no sé, la inmigración, la educación, la seguridad, la corrupción, y entendiendo que la economía ya está dada. Ya basta del despilfarro fiscal. Tema resuelto. Eso, yo siento eso. Si tenemos esto que estamos viendo, el compromiso fiscal desde el primer día del gobierno mantenido 4 años, y Dios quiera que independientemente del gobierno que venga, hayamos aprendido la lección que no podemos tener déficit fiscal, porque eso termina con emisión monetaria y con inflación y con pobreza, estancamiento y sin inversiones. Si hemos aprendido la lección, yo siento que en el largo plazo la Argentina va a dejar de votar con el bolsillo, porque no deberíamos tener la volatilidad macroeconómica que tenemos en Argentina. No existe eso en el mundo. No puede ser lo que hemos sufrido. ¿Cómo es eso de que el mundo con inflación baja, nosotros al borde de la hiper? O casi en hiperinflación. Tú decís, no existe eso. ¿Cómo puede ser que el dólar de 3 años para atrás valía 60 y el gobierno de Alberto lo dejan en 1000 mangos? O sea, perdón, reciben 60 y lo dejan en 1000 mangos. 1000% de inflación acumulada. O sea, no tiene sentido. Eso no lo se justificaba ni la pandemia, ni la guerra, ni el FMI, ni los especuladores, ni un carajo. O sea, fueron el desastre que nos dejaron. Pero eso no puede ser que siga pasando. Eso no hubiese pasado en ningún otro lado. Como no hubiese pasado en ningún otro lado, porque la sociedad no lo banca, no apoya eso seguramente, bueno, es que rinden menos y el riesgo país es más bajo. Entonces, han hecho mucho daño y yo espero que la sociedad haya, digamos, aprendido la lección. Y acá hay un tema central, yo vengo insistiendo mucho, que no nos podemos olvidar de la herencia que dejaron. Yo creo que hay que recordarla siempre, la herencia que dejó el kirchnerismo. Primero por los logros que tiene este gobierno con relación a, bueno, sí, o sea, deja como las cosas que solucionó. O sea, vos hiciste las cosas bien y lo tenés que mostrar. Mostrar que hiciste las cosas bien.
Pero por otro lado, digo, recordemos lo mal que estábamos, cómo sufríamos antes, digamos, cómo es que estábamos todos los días, se cambiaban la regla de juego de forma permanente desde el punto de vista económico, todos los días nos levantábamos con una regulación nueva del Banco Central, el dólar disparándose. Imposible hacer negocios así. Entonces yo creo que, Dios quiera, hayamos aprendido la lección. Muy buenas reflexiones esas. Tengo una pregunta más de emergentes que tiene que ver con China. No sé cuánto seguís a China. Poco. Poco. No me suele gustar mucho China, pero... Bueno, te la uno con Europa porque de alguna manera esos mercados que están subiendo por fuerte anuncio de estímulo, ¿no? ¿Qué pensás de eso? ¿Son sostenibles este tipo de estímulos? No sé cuánto conoces en detalle de eso, pero... No, la verdad que no mucho. Creo que deben responder un poco también a China ya no crece lo que crecía antes y necesita me imagino, ¿no? Los estímulos para mantener esa expansión que se ha visto durante todos estos últimos años. Me parece que ahora el mundo entra en una fase de mayor, digamos, tensión con la llegada de Trump, que quizás tengan que mirar más hacia adentro, procurar más el mercado interno, lo mismo que Europa, amenazado, tanto China como Europa, por las tarifas y el intercambio comercial, que bueno, probablemente eso está generando como algo positivo para esas economías y para esos mercados. Están volando las acciones chinas, también Alemania, Europa, etc. Y no le está haciendo también a Estados Unidos. Entonces, por ahora el trade de guerra comercial está perdiendo Estados Unidos y ganando el resto de los países. Yo creo que me da la sensación que en la medida que la guerra comercial se exacerbe o continúe, y es probable que eso continúe, el proteccionismo, digamos. Quizás se arrancó el contexto de proteccionista, digamos, cuidando el mercado interno, estimulando el mercado interno y bueno, viendo qué pasa del lado internacional. Pero bueno, creo que hay riesgos ahí en el mundo que hay que vigilar, me parece, que son los riesgos con lo que estamos viendo en estas primeras semanas de Trump y que mismo lo estableció la Reserva Federal esta semana, los riesgos estanflacionarios. Fíjate que la Fed proyecta más inflación y menos crecimiento, más desempleo también, justamente porque teme que la guerra comercial provoque más inflación en Estados Unidos y que esa misma guerra comercial genere una disminución en el mercado internacional, en el comercio internacional, que en última instancia termina afectando el nivel de actividad de Estados Unidos. O sea, ambos riesgos generan un panorama riesgoso de esta inflación. Yo creo que esa es una de las mayores claves a monitorear hacia adelante. ¿Y qué es lo que hace la Reserva Federal para morigerar esos riesgos? Ya que hablaste de la Reserva Federal y Trump y esta guerra comercial, no sé cuánto ha seguido el tema de... Bueno, el tema de la deuda de Estados Unidos, esta deuda gigantesca que tiene, y por supuesto también el déficit fiscal, y hasta dónde el mercado, yo creo que le está dando como un beneficio de la duda todavía, sobre todo a Elon Musk, a ver si es capaz de reducir el déficit fiscal, y quizás si no lo consigue reducir de una manera contundente o rápida, volvés a tener presión para arriba en las tasas de interés de Estados Unidos, porque Ray Dalio está siendo muy insistente con esto. Y es una monstruosidad lo que tiene que renovar este año. Creo que son 9 trillones de dólares que tiene que rolear Estados Unidos. Él dice simplemente no hay nadie que quiera comprar esa deuda. Entonces, si no hay nadie que quiera comprar esa deuda, ¿qué parte la va a terminar comprando la Reserva Federal? Que es como monetizarla, ¿no? O si no, tenés que convalidar tasas de interés que son todavía más altas. Que no sé si sabías, pero ya el pago de interés es una partida que ya supera los gastos en defensa, está en 1.1 trillones de dólares y con lo que tienen que renovar este año a estas tasas más altas, creo que termina el año en 1.3 trillones. Bueno, no sé, ¿qué tenés para comentar del tema este? Bueno, muy probablemente Milei esté demostrando que se puede hacer el ajuste. Incluso Estados Unidos, mira lo que te digo. Es probable que te genere esa tensión en el mercado. De hecho, hemos tenido un desplazamiento para arriba, no ahora estas semanas, pero sí, digamos, la tasa pasó de 3.60 a 4 y pico, ¿no? Sí, entonces, digo, voló, percibiendo este riesgo de mayor vulnerabilidad en la deuda de Estados Unidos.
Nosotros lo vemos como un gran problema, pero no sé si eso te va a gatillar una gran crisis. Falta mucho para eso, el gobierno recién arranca y tiene mucho para hacer. Obviamente ha aumentado sustancialmente el déficit, pero creo que el gobierno, digamos, en Estados Unidos hay instituciones para controlar eso. Tampoco veo a Estados Unidos haciendo una reestructuración de su deuda, pero creo que ya ha tenido déficit muy altos previamente, que antes de los 90, que durante Clinton después lo bajó, después volvió a subir. También obviamente con la crisis de 2008, a partir de ahí se empezó a disparar el déficit y demás otra vez. Pero bueno, hay mucho para analizar sobre eso. Sí nos deja en un entorno de tasas altas mínimo, o sea, más altas respecto de donde estábamos antes, que fueron mínimos en la pandemia y que, bueno, empezaron a subir. Pero creo que estamos en un buen nivel de tasa de interés como para que los bonos puedan seguir siendo competitivos hoy en día. Esto te deja a que tenés que, desde mi punto de vista, priorizar créditos sólidos. Créditos, digamos, investment grade. Porque hay riesgos ahí sobre, digamos, corporativo y bueno, también lo soberano. Para la Argentina es un riesgo también, porque convivir con escenarios de tasas altas, pensando, tasas altas y con riesgos al alza, y pensando que tenés que reestructurar tu deuda o salir a los mercados y te eleva el piso respecto de donde está. Por eso no le da tanta bronca lo malo que fue la reestructuración de la deuda. Porque si vos contextualizás el momento en que se hizo la reestructuración de la deuda, las tasas estaban en cero. Literalmente en cero. ¿Pero lo decís por Macri o lo decís por Guzmán? De Guzmán. No, con Macri no sé dónde estaba. Macri tuvieron también tasas bajísimas. Pues. No, pero no donde estaba cuando fue Guzmán con la pandemia. Tan largo, pero fíjate que Macri consiguió colocar a 100 años. Sí. Consiguió colocar a 100 años porque era un momento de euforia internacional de deuda monumental. Tuviste 8 años de tasas en cero. No me refiero a las tasas de la FED, sino los bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro americano sí te rendían la nada misma. Después de la pandemia, en el momento de la pandemia, es cierto. Sí. Tuviste el mínimo en el momento de la pandemia. Pero tuviste un periodo larguísimo de tasas bajísimas. Sí. Que como vos decís, son oportunidades perdidas. La oportunidad perdida de la soja a $600 en su momento, la oportunidad perdida de crédito baratísimo que te daba la posibilidad de hacer. Pasa que es como todo, ¿no? Como el crédito es barato, ¿cuál es tu incentivo a hacer buena letra, ¿no? Y ahora que querés hacer las cosas bien, estás en una situación donde lamentablemente el crédito no va a ser barato, como vos bien decís. Bueno, eso hace que un desafío para Caputo. Nuevamente, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que si Argentina va a salir a los mercados internacionales de deuda y los piensa hacer el último trimestre el último bimestre de este año para rolear lo que le vence, o el año que viene, necesita que en este año, digamos, hacia adelante, la volatilidad en los bonos del Tesoro americano sea baja o que las tasas no se disparen, porque si no se le va a encarecer el costo de financiamiento. Y por eso está bien también que la Argentina se siga financiando con el FMI, porque es un crédito barato. Pero bueno, sí, es un contexto más desafiante para emergentes en general y para la Argentina en particular. Yo creo que por el perfil de vencimiento, quizás le resulte atractivo al gobierno hacer un canje amistoso, amigable, con buenas condiciones para mejorar ese perfil, porque, digamos, limpió 4 años Guzmán y dijo que venga, que resolucione como pueda. Pero la verdad que, bueno, dejó un perfil imposible. Que muchos dicen, sí, se puede pagar la deuda por el flujo que genera la Argentina. Vos podés pagar $10.000 millones por año por el flujo que genera Argentina. Yo tengo mis dudas, la verdad. Yo no tengo mis dudas. No sé, no paga siempre $10.000 millones todos los años, incluso $14.000 millones con privados 2027. No pagás 14 palos todos los años. Puedes pagar un año, sí, un año, bueno, está bien, te preparaste para ese año, pero no sistemáticamente durante los próximos. Empieza a bajar en 2033, o sea, sube hasta, creo que $14.000 millones con privados de vencimiento en 2027-2028. Ahí empieza a bajar y te perfora los $10.000 millones recién en 2032, 2033. Es una bestialidad lo que hay que pagar. Es impagable, para mí. Aún con mercado de capitales abierto. Es mucho. Por eso creo que, además de reabrir el mercado y rolear, quizás diga, bueno, de cómo mejorás eso. Pero bueno, si tenés un contexto de tasas altas, y un poco más difícil.
Bueno, te dejo la última pregunta que tiene que ver con acciones de Estados Unidos. Mm. ¿Qué visión tenés hoy? La pregunta que yo te haría es, ¿para qué inversor? El que vos quieras, condicionalo vos. Bueno, yo te digo lo que yo hago. Ujú. Yo compro siempre. Pero no compro siempre. Compro siempre, pero no siempre el mismo monto. Suponete que el que nos está escuchando le sobran, pon un número cualquiera para redondear, ¿sí? Pero le sobran $1000 por mes. Suponete. Entonces vos decís, ok, ¿qué hago con los $1000? ¿Lo invierto? ¿No lo invierto? Yo soy un inversor que si hago a largo plazo, invierto. O sea, yo hago trading de corto plazo, pero eso lo separo. Pero para mi portafolio, primero separo el trading de corto plazo y inversión de largo plazo. O sea, el trading de corto plazo no importa lo que hago. Es compro, vendo, gano, pierdo, no importa. Pero para el largo plazo compro siempre. Y entonces me parece que yo lo vengo comprando, por ejemplo, el S&P 500 hace 8 años que vengo comprando, en forma periódica. O sea, no sé, ahorro 1, 2, 3 meses y me compro un poco del S&P 500. Me ahorro 2, 3 meses y compro un poco del S&P 500. Así no me importa el precio, no compro el precio, porque yo quiero que sea para arriba, a largo plazo. Es más, me encantaría que caiga. Me encantaría estar perdiendo más plata respecto a lo que estoy perdiendo este año para comprar más barato todavía. Entonces yo voy comprando periódicamente, porque pienso de que a largo plazo es una buena inversión. Bueno, lo dijo acá el lobo de Wall Street, digamos, lo dijo conmigo también en Neura, es su estrategia, invertir a largo plazo comprando acciones. El S&P, no sé, ETFs no sé, del Nasdaq, el sector financiero, una cartera medio diversificada de acciones. Entonces compro periódico. Lo que no compro es siempre lo mismo. No es que si me sobran 1000, compro siempre 1000. Si yo veo que el mercado está en máximo, si está con una tendencia fuertísima y justo ahora me sobraron, bueno, no sé, compro un 20%, 30%, espero una chique y promedio un poco más la compra. Si sigue subiendo, bueno, me sigo guardando un capital para cuando caiga, comprar. Como por ejemplo ahora, por ejemplo. Pero yo tengo una visión optimista con las acciones de Estados Unidos. Siento igual que viene muy bien esta caída. Estaba muy sobregirado los últimos meses. El rally en las acciones, alentado por la inteligencia artificial. Las valuaciones cayeron con fuerza en estos últimos 2-3 meses, producto de la caída. Y eso abre como un mejor punto de entrada. Me parece muy bueno esta caída, pero digamos, para aquel que invierte a largo plazo, yo creo que tener acciones de Estados Unidos es positivo, digamos. Siempre se piensa de que se llega a un techo y que ya no crece. Y la verdad que yo podría haber vendido hace 5 años con los argumentos de hace 5 años y me hubiese perdido una gran oportunidad. Y me pongo a pensar en eso y digo, bueno, hacia adelante. Y va a ser lo mismo. Y si cae más, tengo más tiempo para seguir recuperándolo y comprando más barato. Yo les recomiendo, que esto no es solo de ahora, digamos, históricamente. Yo les recomiendo que lean el libro The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Y el tipo te enseña a invertir con esta misma metodología. Entonces, hace como una parodia de cómo analizar el mercado, ¿no? Entonces dice, bueno, por ejemplo, un día normal de caídas, un colapso, cae 15-20% de las acciones, suponete, como ahora. Los diarios estarían diciendo preocupación en Wall Street porque caen las acciones, los inversores están preocupados sobre el futuro económico y qué es lo que puede pasar, incertidumbre, la deuda, ¿viste? Fantástico. Bueno, eso es como están siempre los titulares. Y él dice, en realidad no tenés que leerlo así. ¿Cómo tenés que leerlo? Y él te hace una parodia y dice, los inversores están muy contentos hoy en día porque tienen una gran oportunidad de comprar las acciones en oferta, están ahora un 20% más baratas respecto a lo que estaban pasando, entonces los inversores están optimistas porque pueden ver, digamos, comprando acciones que antes estaban más caras, ahora están el problema de la deuda ha sido bien recibido por los inversores de largo plazo que encuentran este problema como una oportunidad para comprar, como que hace una parodia del drama que se lee en las noticias versus el drama o la visión positiva que vos tendrías que estar leyendo detrás de las noticias. Y que el mercado lo depura y después vuelve a pegar la vuelta. Me hizo muy bien ese libro a mí y a partir de haber leído eso dije, listo, yo voy a probar a ver qué tal. Y probá y listo. En el peor de los casos no vas a estar perdiendo más de un 20% de aquello que vayas comprando periódicamente. O sea, si mañana se cae 50% de la bolsa, digo, te hace una oportunidad de compra gigantesca. Y bueno, si vos venís comprando hace 7-8 años atrás, perdiste 1 año y medio, 2 años de compra, seguís promediando lo que venías comprando antes.
A mí me encantaría que se destruya la bolsa. Me encantaría. Y yo estoy recontra comprado, ¿eh? Pero me encantaría que se destruya. ¿Por qué? Porque pienso a largo plazo y porque pienso de que puede ser una gran oportunidad. Me duele más, siento más FOMO cuando sube que cuando cae. Me siento peor yo cuando veo que el mercado vuela, aún comprado, que cuando cae. Cuando cae me siento mucho más tranquilo. ¿Viste? Como si esta baja la voy a aprovechar y voy a estar con... ¿Entendés? Como que lo pienso así. Después yo hago trading también, pero lo separo en distintos lados. No lo mezclo. Así que yo al inversor le digo, vale la pena estar comprado a largo plazo. Y sirve, y sirve. Y yo lo pude verificar. Y pienso seguir haciéndolo. Y si cae, lejos de estar preocupado, estaría chocho. Bueno, Julián, me encantó la entrevista. Hablamos de muchísimos temas. Y bueno, espero que a todos ustedes también les haya gustado. Por supuesto, pueden dejar en los comentarios saber qué piensan que va a pasar con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos den un like en el video y que también nos puedan seguir en el canal. Así que una vez más, Julián, muchas gracias por haber participado. Y a los que nos están viendo, bueno, nos veremos el domingo que viene. Hasta la próxima.